Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre ateroesclerosis, ¿sí? Esto fue pregunta de parcial, ¿sí? Así que me parecía muy interesante desarrollarlo porque completa, digamos, el concepto sobre de esta patología inflamatoria crónica, ¿sí? De las arterias, ¿sí? De la pared de las arterias. Primero hablemos del término. ¿Qué significa ateroesclerosis? Atero viene de pasta, ¿sí? Viene de pasta. Es como una masa, digamos, que se hace en la pared de la arteria. Esclerosis, duro, ¿sí? Pasta dura. Básicamente, cuando hablamos de ateroesclerosis, hablamos del endurecimiento, ¿sí? Del endurecimiento de las arterias, ¿sí? Del endurecimiento de la pared de la arteria. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a tener factores de riesgo en este aspecto, ¿sí? Que son los siguientes. Tenemos los modificables y los no modificables, ¿sí? En cuanto a los modificables, bueno, vamos a decir que está la hipertensión arterial, es un factor de riesgo para ateroesclerosis, la hiperlipidemia, ¿sí? El aumento del colesterol LDL, ¿sí? Y una disminución del HDL, ¿sí? Y el consumo de cigarrillo también sería un factor modificable, un factor de riesgo modificable. Mientras que por los no modificables tenemos nosotros los antecedentes familiares, ¿sí? El aumento de la edad también predispone a la enfermedad ateroesclerótica, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿sí? Tenemos que saber que esta es una respuesta inflamatoria, ¿sí? Es una respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? A nivel de la pared de la arteria. Si yo tengo la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia, ¿sí? Entonces, en la íntima, ¿sí? En lo que es la íntima se va a dar toda esta reacción inflamatoria que está acá, ¿sí? Que es lo que vemos acá, ¿sí? Que está formada, bueno, por LDL oxidado, ¿sí? Por macrófagos formando las células espumosas, por colágeno, ¿sí? MEC, vamos a tener también fibroblastos, ¿sí? Células musculares lisas, ¿sí? Toda esa composición nosotros ya la sabemos porque ya estudiamos esto, ¿sí? Ahora, lo que quiero explicarle acá en este video es la estabilidad y remodelación de las placas de ateroma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son estructuras que se mantienen, por así decirlo, constantes, sino que pueden modificarse. ¿Y en qué se modifican? Bueno, acá nosotros vemos dos placas. Una placa que se denomina vulnerable y una placa estable, ¿sí? Una placa estable va a ser más difícil que se rompa, ¿sí? Va a ser más difícil que se rompa, ¿sí? Por lo que, de alguna manera, va a ser menos posible que forme un trombo y que dé, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿sí? ¿Por qué es más estable? Porque tengo una cubierta fibrosa. Nosotros recordemos que cuando hablamos de cubierta fibrosa, estamos hablando de colágeno, ¿sí? Estamos hablando de colágeno. Y el colágeno, en este caso, le da resistencia, le da estabilidad a esa placa, ¿sí? Le da estabilidad a esa placa y la hace más difícil que se pueda romper, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la placa vulnerable, nosotros vemos que acá lo fibroso es esto rojito que está acá, ¿sí? Que lo vamos a dibujar de violeta, ¿sí? Lo fibroso, la capa fibrosa, es más finita, ¿sí? Y tengo mucha cantidad de lípido, ¿sí? Tengo mucha cantidad de lípido, que es todo esto amarillo que está acá, ¿sí? Y en este caso, cuanto mayor, ¿sí? Cuanto mayor sea la delgadez de la capa fibrosa o de la cubierta fibrosa, ¿sí? Mayor es el riesgo de esta placa de lesionarse y generar, obviamente, la reacción trombótica que, bueno, ya sabemos las distintas patologías que puede dar, ¿sí? Nosotros acá observamos entonces que la placa puede tener mucho tejido fibroso, mirá lo grueso que es acá el tejido fibroso, o puede tener muy poquito. Cuanto menos tejido fibroso tenga, más vulnerable es la placa. Cuanto más tejido fibroso tenga, más estable es la placa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede remodelar, puede ir cambiando, ¿sí? Puede ir cambiando. Y hay factores que pueden hacer que aumente la cubierta fibrosa o que disminuya, ¿sí? Y acá te los tengo detallados, ¿sí?
¿De qué depende que aumente o disminuya la cubierta fibrosa? Depende del grado de la respuesta inflamatoria, de manera tal que cuando aumenta la respuesta inflamatoria, ¿sí?, va a aumentar la degradación de colágeno, ¿sí? Y cuanto más se degrada el colágeno, ¿sí?, se debilita la cubierta fibrosa y la placa se vuelve más vulnerable, ¿sí? ¿Qué factores aumentan la respuesta inflamatoria? Un aumento del LDL, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿sí? Son factores que aumentan aún más la respuesta inflamatoria en la pared de la arteria, ¿sí? Mientras que tenemos otros factores que disminuyen la respuesta inflamatoria, como un buen nivel de HDL, ¿sí?, y una disminución de los LDL. De manera tal que esto sería un factor protector, de alguna manera, ¿sí? Sería un factor protector. Entonces, cuanto más alta sea la respuesta inflamatoria, más se degrada el colágeno. Cuanto más se degrada el colágeno, se debilita la cubierta fibrosa. Y cuando se debilita la cubierta fibrosa, la placa se vuelve vulnerable, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería agregar. Ha sido pregunta de examen y me pareció muy interesante agregar este dato y conocer, bueno, la remodelación y estabilidad de las placas de ateroma. Espero que te sirva este video. Déjame en los comentarios alguna duda, alguna sugerencia y lo charlamos. Éxitos en tu estudio.